Señor, como ¿por qué yo no veo esto? Y veía un evangelismo muy diferente al que yo hacía. ¿Por qué? Porque el evangelismo que nosotros hacemos normalmente es salir, ¿cierto? Con un papelito que contiene las 4 leyes espirituales, ¿cierto? Que Dios creó todo perfecto, nos caímos, Jesús vino y ahora tenemos vida nueva, ¿cierto? Los 4 pasos espirituales y toda la cosa. Y acercarse a alguien y decirle, oye, bueno, y lo que pasa es que puede que te parezca un poco loco, yo soy cristiano y que bueno, y que Jesús te ama y que bueno, y a dar un monólogo, ¿cierto? Y la persona al final, y tú le preguntas a la persona al final como, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y la persona dice, sí, ya, entonces repite esta oración. Entonces ya la persona repite la oración y me voy muy contento porque uno se convirtió y ahí con una medalla en el pecho. Y eso es, es el evangelismo que yo aprendí. Y la verdad es que es el evangelismo más común que yo he observado. Entonces, la verdad es que de todos los elementos que hay ahí, que veo en la Biblia, hay prácticamente ninguno. O sea, monólogos pocos, digamos, sin milagros, como hacer la oración, que la persona repita la oración, que tampoco estaba en la Biblia, la verdad. Y que decir que se convirtió cuando en realidad yo nunca más supe de esa persona. ¿Qué conversión hay ahí, cierto? De ser. Entonces, empecé a comparar mi evangelismo con el que estaba en la Biblia y me da cuenta que eran súper diferentes. Así que dije, ok, yo quiero ver señales y maravillas. Así que durante todo mi año de cuarto medio decidí salir y orar por todos los enfermos que yo viera en la calle, ¿ya? Y eso era un gran desafío, ¿ya? Para mí, un gran desafío. Entonces había pensado escribir una bitácora de todas las cosas que iba haciendo hasta que yo tuviese un milagro y poder decir, por fin vi un milagro. Entonces por un año lo hice. O sea, si había un enfermo en el metro, ya iba, oraba. Si había un enfermo en la calle, iba, oraba. Si había un enfermo en la micro, iba y oraba. Y no vi ninguna persona ser sanada en todo ese año. Entonces, ahí cuando uno empieza a preguntarse, ¿cierto? A cuestionarse. ¿La Biblia, lo que dice la Biblia, es cierto o no es cierto? Porque si la Biblia, lo que la Biblia dice es verdad, ¿por qué pasé todo un año sin poder experimentar esto? ¿Cierto? Es una buena pregunta, digamos. Entonces, o yo estoy mal, ¿cachai? Yo no creo, yo estoy mal. Entonces, muy frustrado, muy frustrado. Lo que pasó fue que bueno, ese año también empecé a aprender muchas cosas. Empecé a aprender humildad, empecé a aprender que no me importara pasar vergüenza por el Evangelio, empecé a aprender fe, empecé a aprender constancia, empecé a aprender valor, empecé a aprender desplante también en la calle porque es necesario a veces. Empecé a aprender muchas cosas que me fueron inmediatamente útiles cuando la revelación de Dios acerca de la sanidad llegó a mi vida, ¿ya? Entonces, resulta que el primer grupo que vino fue un equipo de Betel que llegó a la iglesia y dijeron, bueno, nosotros queremos sanidad, así que vamos a orar por sanidad. Y yo nunca había visto un milagro y pum, se sanaron 10 personas ahí mismo. Y yo dije, como, ¿qué? Así, ¿cómo? Y yo estaba muy contento, salimos con unos chicos de Betel a evangelizar y bueno, la verdad es que no vi ningún milagro, pero en la calle, pero sí en la iglesia y yo estaba muy emocionado porque por fin había visto. Y después, un año después, vino Robbie Dawkins y dio una enseñanza. Y yo me tragué toda esa enseñanza porque en verdad fue muy reveladora para mí. Yo pensé que era una cosa gradual, como que yo iba a empezar a ver un milagro, después el año siguiente iba a haber 2 milagros, después el año siguiente iba a haber 3 milagros, ¿cierto? Que Dios iba a hacer un proceso conmigo de santificación para empezar a ver milagros. La verdad es que no fue así. Mi experiencia fue instantánea. Algo ocurrió en mi vida que fue completamente instantáneo. De no ver ningún milagro en mi vida, empecé a ver milagros todas las semanas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, a raíz de esta enseñanza, él dijo, bueno, nosotros tenemos la autoridad que se nos es dada por Dios, así que ustedes van y oran. Y esto me encantó porque esto es lo que yo veía en la Biblia. Yo veía oraciones cortas, sencillas, como sé sano, levántate, oraciones con autoridad. Y yo siempre oraba como tratando de convencer a Dios que Él hiciera algo. Así, una vez en la calle oré por un ciego como 20 minutos.
Y fue así, pero tan agotador, como que tratando de que, por favor, Dios, como por favor, sánalo. Si tú podís, si tú puedes. Y como que el ciego como que le empezó como a dar un calor en los ojos y así muy emocionado y todo. Al final no pasó nada. Entonces fue muy extraño, pero esta es la cosa. Dios siempre quiere sanar. Dios siempre quiere sanar. Entonces, y Dios siempre hace algo también cuando oramos. Entonces, bueno, resulta que este día él dice, bueno, y él pasa a alguien a orar y se sana, y yo así impactado de nuevo. Y después dice, yo, ok, al siguiente día dijo, ok, ahora todos ustedes van a salir a la calle y van a orar y van a usar lo que ustedes han aprendido. Entonces empezamos a salir y a evangelizar y orar. Ninguna sanidad, ninguna sanidad, ninguna sanidad. O sea, que estábamos orando por una señora que tenía como problema a las caderas y andaba con muleta y todo, y estaba con el pastor Javier y otras personas más. Y de repente yo ya exploté así. Estábamos orando por la persona y dije, ¿para qué? ¿Para qué? No se va a sanar. No se va a sanar. ¿Cachai? Como estaba orando tanto tiempo sin ver esta cosa. Dios, estoy chato. O sea, que estoy chato. Me cansé. Si esta persona se sana, realmente no va a ser por mí porque yo ya intenté todo así, pero todo. Así que ya, Señor, eché como mi fe, la tiré al suelo y dije, Dios, como en verdad, si algo pasa, va a ser porque no sé. Porque tú no vas. Y cuando termino esa oración, el Espíritu Santo cayó tan fuerte que yo me puse a llorar y yo pensé que era solo yo, pero me di cuenta que la persona también estaba llorando y los que estaban orando también estaban llorando. Todos, así, pero instantáneamente fue como un peso que cayó así, heavy en la conversación, de la nada. Y la persona fue instantáneamente sanada en ese momento. Y yo quedé así como, ¿qué? De nuevo. Y esa fue la primera sanidad que yo vi, digamos, como participé de esa sanidad. Entonces, y después dije, ok, esto tengo que hacerlo. Y desde ahí que no he parado, después ese mismo día vi 2 milagros más. Estaba muy emocionado en el metro, así una señora se sentó al lado y dije, señora, ¿no está enferma por algo? Le dije. Y me dice, sí, tengo un 15 como al pie, me duele el tobillo. Ya, señora. Y empecé a orar así, ya, ¿cómo se siente? No, está igual. No, ya, entonces oré de nuevo. ¿Qué siente? Oh, siento un calor. Ya, camine, señora. Ya, empezó a caminar y dice, oh, ya no me duele. Empezó así. Y fue un milagro total. Y ahí como que no para. Entonces, nuestra idea es que esto no es para los superhéroes, ¿ya? Jesús nos encomendó esto a todos, ¿ya? Y es tremendo como mucha gente acá se me acercaba en el momento en que yo empecé a ver sanidades como, oye, Roy, ven a orar tú porque tú tienes un don de sanidad. y hoy día ellos mismos que me decían eso hacen muchos milagros, y yo hago otras cosas ahora. No. No, pero viven mucho más en esto de la sobrenaturalidad a veces que yo, digamos. Entonces, esto es para todos, ¿ya? Esto es para todos, no es para una persona. Yo sé que hay personas que Dios las usa más en una cosa que otra, pero todos podemos hacerlo y Dios nos ha llamado a todos a hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en solamente 15 minutos, vamos a darles contarles un poco nuestro... yo sé que acá ya han hablado un poco de esto, han hablado sobre oraciones cortas, ¿ya? De autoridad, porque nosotros tenemos la autoridad. Hemos hablado de diferentes cosas, ¿ya? Pero vamos a tratar de como darle los tips que no lo han dado la prédica anteriores, porque ya hemos experimentado la sanidad y hemos orado acá y hemos visto sanidades. Y me encanta ver esto en mi iglesia. Usted no entiende, pero yo busqué esto por 10 años. Y que ahora ustedes vengan a una reunión y vean a una persona ser sanada, eso no se veía en la iglesia chilena, al menos, o sea, de todas las iglesias chilenas que yo conocía, nunca lo habían visto. Esto es reciente, esto es casi hace 3, 4 años que estamos viendo sanidades y en verdad esto es maravilloso, ¿ya? Esto es algo que yo busqué y muchos buscaron durante toda su vida y ahora está ocurriendo, ¿ya? Así que esto es maravilloso. Así que vamos a darle un poco consejo a las personas que quizás no se atreven tanto y contarle un poco las experiencias para animarles a que ustedes lo hagan, ¿ya? A mí me gustaría añadir que el Evangelio es poder de Dios. Y la verdad, no podemos salir afuera y evangelizar sin pasión.
porque el Evangelio en sí es algo que entra en nosotros y cambia todo. Yo me acuerdo cuando chiquitito estaba en las administraciones y sentía un fuego tan grande, no sé si alguna vez le ha pasado, de salir corriendo afuera y decirle a la gente. Llegaba la semana y lo que yo había vivido en esa administración no era capaz de llevarlo a la gente, porque era como, Jesús es real, siempre Jesús es real, ¿cachai? Todo lo que hace Jesús es tan cierto, pero nunca podía demostrárselo a la gente. Y yo pasé un proceso igual al Roy. Lo único que hay que tener en esto es hambre, solo hambre y búsqueda. Es lo único que uno debe tener en estas cosas y uno va a ver en fe. Entonces debemos darle más riesgo a nuestra vida, porque la fe no es un esfuerzo mental, no es sánate, no, es ir. Me di cuenta que yo no tenía fe, me di cuenta que cuando yo veía a un ciego y decía, Dios puede sanarlo, no iba simplemente porque no creía que podía hacerlo. No, la fe sin obras es muerta. Y ahí entendí, es súper simple. El que cree, lo hace. Entonces, tengo algunos testimonios de algunos fracasos que he hecho y venimos acá a contarle también nuestros fracasos, porque hemos tenido muchos fracasos. Y uno de los fracasos que tuve, como haciendo en fe, fue que estaba orando por un amigo que tenía problemas en los ojos y estaba aumentando. Y estábamos orando. De hecho, él está grabando ahora. Y estábamos con él en una conferencia y ya estábamos todos orando. Y en una le dije, cierra tu ojo. Y en fe le rompí los lentes. Le dije, sé sano en el nombre de Jesús. Y abrió los ojos y no se sanó. Bueno, fue difícil, pero ¿saben qué? Cuando yo he tomado riesgos y he fracasado, eso ha cambiado algo en mí. Ha cambiado el temor. Yo ya no tengo el temor de romperte los lentes. No, pero yo ya no tengo el temor de ir a la calle y orar, porque es vida en mí y es poder de Dios. Y no se trata de mí, sino de Cristo en mí. Entonces, debemos como iglesia empezar a creer, a movernos, porque es entender de que tenemos la autoridad de hijos. La autoridad de hijos. Te hago esta pregunta. ¿Tú tienes la autoridad de sanar enfermos? Amén. No, amén. Sí. ¿Ya? Amén. ¿Ya? Y esto es el switch que tenemos que cambiar como iglesia. ¿Y cómo se hace esto? Practicando, fracasando, intentando. Así que queremos desafiarte hoy día. No es para solo los jóvenes. Pablo era un viejo y hizo un... Chuta. Era un adulto. Ya, y él se movía mucho en el poder del Espíritu Santo. Todos tenemos el poder del Espíritu Santo. Todos los que creen pueden ver. Así que queremos ir a eso. Sí, hemos transformado mucho el evangelismo en algo muy complicado a veces. Y la verdad es que, lo dije esto ayer, nosotros estuvimos con Jeremy dando esta misma enseñanza ayer en Laja, en una iglesia bautista. Todos los jóvenes de la iglesia bautista se juntaron para escuchar y fue poderoso, como que... De hecho, sí, un buen fracaso fue ayer, porque nosotros dijimos, ya, okay, aquí hay una persona que está fracturada en la muñeca, así que dijimos, ya, pasa adelante. Y oramos así delante de todos los bautistas para que se sanara. Y oramos así una y otra vez. Y aparentemente no ocurrió nada. Pero después oramos, digamos, cada uno supuesto oró por diferente gente. Y bueno, y hicimos la escala del 1 al 10, ¿cierto? 0 dolor y 10, mucho dolor. Entonces resulta que sí, bajó, ¿cuánto? A 8, ya, después el 7, a 8, ya, bueno, bajó de 10 a 8, ya, y todos bajaban a 8, así. Y después empezó a haber sanidades, y fue tan poderoso y fue muy, muy bacán. Pero lo que hablábamos ayer era esto, que en realidad muchos de nosotros, o sea, los discípulos tenían la Biblia, tenían la palabra de Dios cuando Jesús se fue, pero Jesús dijo, no hagan nada, esperen el don del Espíritu Santo, espérenlo, siendo que ya tenían la palabra. Entonces, nosotros
necesitamos la palabra porque es el fundamento de todo lo que creemos. A la luz de la Biblia nosotros tenemos que juzgar todas las cosas, ¿cierto? Y es la fuente de verdad. Es como si la Biblia todo sería muy difícil, terrible. La Biblia es muy importante, está en alto valor para nosotros en la Iglesia de la Viña. Y también el mover del Espíritu Santo, porque los discípulos sin el Espíritu Santo no hubiesen podido expandir el Evangelio, ¿ya? Y ellos tuvieron que esperar a que viniera el Pentecostés y que ocurriera, digamos, la caída del Espíritu Santo. Y Pedro, en su primera prédica, cuando se convirtieron 3.000 personas, ¿cierto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es esencial y lo hemos dejado muy fuera de todo lo que hacemos. Simplemente lo hemos transformado en palabras, cuando la Biblia misma dice que el Evangelio no se trata solo de palabras, sino de poder. De poder. Y esto lo hemos dejado de lado pensando que porque es medio difícil moverse en poder, ya filo, y damos explicación y creamos teologías complicadísimas para decir, no, es que la voluntad de Dios, y tratamos de complejizar tanto la teología para decir que por qué los enfermos no se sanan a veces y por qué nunca se sanan y por qué Dios no se mueve ahora como se movía antes, cuando en realidad falta solamente hijos que se muevan con su autoridad. Y entonces como el Espíritu Santo es un elemento muy importante. Pero ¿qué pasa? Vamos a la iglesia, vemos sanidades, se nos habla sobre evangelizar, sobre hacer cosas poderosas, y salimos de la reunión así, bien, sí, así como súper así, emocionados, ¿cierto? Inspirados. Y llega, en mi caso, llegaba a la universidad, los compañeros, así, y era como... todos hablando, no sé, o puro garabatos, qué sé yo, doble sentido, y estar ahí en ese ambiente en donde no está el cierto de la iglesia aquí el domingo, y es como, y todo se transforma en esa cosa de como ya no tengo esa emoción y esa inspiración, por lo tanto no hago nada, ¿ya? Y esto me encanta de Jesús, que en realidad nosotros estamos llamados a ser personas simples en cómo compartir el Evangelio, ¿ya? Y de hecho a eso queremos apuntar al final, pero saben que hay mucho gozo, por ejemplo, cuando Jesús vino y resucita a la niña muerta. Jesús fue en una postura tan simple, toda la gente estaba llorando, ¿cierto? Y Jesús dice, no está muerta, sino dormida. Y todos se burlaron de él, se burlaron. Y muchas veces ese es nuestro mayor temor, ¿cierto? Pasar vergüenza. Pero ¿saben qué? Yo he visto que la fe obra de maneras muy sencillas. Por eso los que son como niños entran en el reino de los cielos. Porque aquí uno tiene que ser como niño. Entonces yo he aprendido a ser como niño. Así, como que llega alguien que está enfermo. Oye, yo creo en Jesús, yo creo que Él puede sanarte. ¿Cachai? ¿En serio? Sí, mira, vamos a orar y de una forma muy simple, ¿ya? Y a veces con un acto de amor, a veces con otra cosa, no necesariamente de sanidad, pero Jesús era un hombre que venía y decía las cosas, y lo hacía, sin importar mucho la opinión. Y eso es el temor que nosotros tenemos que vencer, y ese era el temor de los discípulos al principio también. Así que estaban orando unidos, y vino y tembló la tierra, y el Espíritu Santo vino y les quitó ese temor, y empezaron a hablar, ¿ya? Por lo tanto, el temor es lo que Satanás usa para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, ni decir lo que tenemos que decir, ¿ya? Voy a dar solamente un testimonio de eso. Estaba pasé por la plaza de armas y resulta que había un caballero predicando. Bueno, la verdad es que fui a la plaza de armas y empecé a orar por enfermos. Y ninguno era sanado, y yo estaba así frustradísimo, y ninguno era sanado. Y uno piensa que la gente se enoja cuando no se sana, pero la verdad es que es todo lo contrario. Siempre te agradece mucho la gente. Como, oh, gracias por orar por mí. Como, oh, en serio. Así que, mito ese de que la gente cuando no se sana es como que te va a rechazar. No, eso nunca me ha pasado. Me ha pasado 1 o 2 veces dentro de los cientos casos que he orado. O sea, la gente nunca te rechaza cuando no hay una sanidad necesariamente, ¿ya? Siempre agradece que tú muestres amor. Entonces, estábamos orando. Y resulta que ya voy, dije, Señor, ¿qué pasa? Y empecé a orar por un caballero que estaba caminando así, tenía la pierna mala. Y le digo, caballero, ¿qué onda? Como, yo creo que Jesús puede sanarlo. Y me dijo, no, yo creo que Jesús puede sanarme, pero él no es capaz de hacerlo ahora. Y dije, sí, déjeme orar por usted. No, y empezamos a hablar los dos caminando. Y
Y después de toda la gente que me había rechazado, de toda la cuestión, yo empiezo a sangrar nariz así. ¡Paz! Y tuve que dejar de hablar con él y ese fue porque me empezó a sangrar mucho nariz. Y dije, ¿sabes qué? Esta cuestión es algo espiritual. Y entonces me puse a orar y esto es cierto. Nosotros no nos gusta hablar de esto. Así como que digo Satanás y todo así como que, dijo Satanás. Pero, ¿saben qué? Estamos en una guerra y es cierto, lo hemos hablado todos estos días. Así que dije, en el nombre de Jesús, yo rompo el poder de Satanás ahora. Y declaro que el reino invade este lugar y su luz echa fuera las tinieblas. Esa fue la simple oración que hice. Y empecé a orar, sanidad, 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 sanidad. Si todos empezaron a sanarse, heavy, pero... Y cosas heavy pasando ahí. O sea, me acerqué a una señora y la señora me vio me vio vestido de doctor. Y tuvo una visión ahí mismo, presente conmigo. Y me dijo, y yo le dije, ¿usted está enferma? Me dijo, sí, y fue sanada, y su hija fue sanada. Y fue tan poderoso todo el tiempo que pasó después de esa oración. Y uno se da cuenta que sí, a veces hay una guerra y uno tiene que simplemente usar la autoridad que uno tiene, ¿no? Y decir como que cuando una sanidad no está funcionando, muchas veces decir, yo en el nombre de Jesús he hecho fuera todo espíritu de enfermedad y eso puede salir, ¿ya? Como Robbie Dawkins también enseñaba eso, cambiar la dirección de la oración, ¿ya? Esto no significa empezar a hacer cosas raras ni nada, sino con la simpleza que uno ora, también orar en este sentido, en esta dirección. Ya, entonces, y vi un caballero hablando en la plaza de armas, como gritando, como arrepiéntanse y toda la cosa, por el micrófono. Entonces dije, ¿qué pasa si hago yo lo mismo, pero hacemos un llamado masivo para que la gente sea sanada? Y bueno, algunos ya conocen esta historia. Entonces, ahora voy a contar un poco más profundo, porque nunca lo he contado como ahora. Entonces, resulta que ya me fui con ese bicho en la cabeza, así, ¿qué pasa si yo me pongo a gritar en el paseo más? ¿Qué pasa si yo me pongo a gritar en el paseo más? ¿Qué pasa si me pongo a gritar? Entonces fui con los chiquillos de UBA, una finalización de año, y dije, chiquillos, o sea, que tengo este deseo de gritar en el paseo más, que la gente sea sanada. Me dijeron, ¿en serio? Ya, hagámoslo. Ya, pues. Así que fuimos todos juntos. Yo el día anterior, la verdad es que tuve una crisis con Dios. Me mandé una embarrada heavy con Dios el día anterior a hacerlo. Entonces yo estaba muy asustado porque dije, quizás como yo pequé, Dios no me va a usar. Y esa mañana me sentía muy vulnerable, pero yo sentía solamente que Dios me daba este versículo, como el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios, que es un versículo que está en Romanos 8, creo. Entonces, el mundo está esperando que los hijos se levanten. Están todos escondidos los domingos en la mañana. Y la verdad es que la cosa es al revés. El domingo en la mañana, el tiempo que nosotros como iglesia nos juntamos, nos animamos. El domingo es un fruto de la semana, ¿se entiende? Cuando en realidad lo hemos tomado todo al revés. El domingo es como algo que nosotros usamos para sobrevivir la semana. Es todo al revés, es todo al revés, ¿ya? Entonces, bueno, la cosa es que llegamos y... Ya me quiero hablar realmente. Entonces, llegamos ese día y ya dije, chiquillos, yo me pongo a gritar y la gente que venga, oramos por ellos. Ya. Así que empecé a gritar, así como... ¡Hey! ¡Jesús puede sanarte! ¿Alguien tiene algún dolor? ¿Podemos orar por ti? Si te duele la cabeza, la rodilla, Jesús puede sanarte, por favor, acércate con confianza. Eso. ¿Ya? Mucho más fuerte. Entonces, estaban los turistas al lado, empezaban a burlarse, a reírse, la gente empezó a mirar, así, ¿qué onda? Y ¿saben qué? A sorpresa mía empezó a llegar la gente. Empezó a llegar. Estuvimos 3 horas orando por gente. No teníamos a veces gente para seguir orando. Y fue heavy porque la primera persona que vino hacia mí no me dijo, me duele esto. Me dijo, disculpa, ¿sabes que tengo hace mucho tiempo de depresión y quiero matarme? Y se puso a convulsionar ahí mismo, en la calle. Y fue un espíritu, como un espíritu maligno. Y yo nunca en la iglesia había tenido la oportunidad de enfrentarme a algo así, y en la calle. Y es como, yo empecé a leer la Biblia y dije, esto se parece a lo que está escrito en la Biblia. Como gente viniendo a ser sanada, como demonios saliendo. Esto se parece, esto es. Entonces, mi mente volvió a ese día que estaba en el devocional y viendo y dice, sí, como, es real, ¿cachai? Es real, todo lo que dice la Biblia es cierto, ¿cachai? Entonces, bueno, y al final más de 30 personas fueron sanadas, milagros, la verdad, sorprendentes. O sea, gente a punto de estar desahuciada que fue sanada ese día, completamente, pero visiblemente sanada, ¿ya? Y esa noche estaba tan como contento, dije, Señor, realmente pude vivir un día como la Biblia lo dice, ¿ya? Y en la noche había un cumpleaños bien tarde.
y estaba en la rotonda de Quilín y no pasaba micro, no pasaba micro, no pasaba micro. Y yo ese día sentía como que el padre, que él era mi padre, ¿cachai? Y que yo tenía esa autoridad como hijo y que era como relacional, no era misional, era como relacional lo que había aquí. Entonces dije, Señor, llévame al lugar donde tengo que ir, por favor. Le dije esto, así, como confiando en mi padre. Y de repente pasa un taxi y yo, ni uno, así, cero. Y yo abro la puerta del taxi y le digo, caballero, ¿me lleva? Así. Y el taxi estaba ocupado. Y el tipo dice, ¿a dónde vas? Yo voy más arriba nomás. Ya, entra. Ya, y me subí al taxi. Y el taxi, y yo iba por un lugar súper específico, pero súper específico. Y el taxi parte, dobla, aquí voy yo. Después dobla, aquí también iba yo. Y dobla, aquí también iba yo. Aquí también iba yo. Entonces el tipo se empezó a asustar porque pensó que yo me iba a bajar donde él se iba a bajar para asaltarlo. Entonces el tipo empezó como a tener miedo. Y resulta que empezamos y empezó a doblar, a doblar, a doblar, a doblar, a doblar, a doblar, a doblar. Y resulta que estábamos a una cuadra de donde yo tenía que ir. Y el tipo se tenía que bajar. Entonces, ya, yo me bajo porque yo no voy a pagar, digamos, lo que viene. Y me dijo, no, quédate en el auto nomás, anda nomás. Y el taxista, bueno, que yo tengo que ir para allá. No, sí, yo también tengo que ir para allá porque tengo que dar la vuelta. Y me dejó en la puerta de la casa. Y yo entendí esa tarde que realmente nosotros tenemos un padre, tenemos un reino, somos parte de un reino. Y nuestra misión es ir y tener fe. ¿Saben qué? Nosotros creemos que Dios sana. Pero si tú no oras por enfermo, tengo que decírtelo, tú no crees en sanidad. Tú no crees en sanidad. Si tú dices creer que Dios es fiel, pero realmente te cuesta ofrendar o no eres capaz de rendir tu economía a Dios, tú no crees en la fidelidad de Dios. La fe sin obra es muerta. Y ¿saben qué? Yo me esforzaba mucho mentalmente para creer que un enfermo iba a ser sanado, pero me di cuenta de que yo no tenía que hacer eso. Yo solamente tenía que ir y orar por enfermos. Eso es fe. Eso es fe. Quería decir algo que tal vez ustedes digan, oye, pero no sé si me atrevo a pararme al medio de los más a gritar. Y la verdad es que Dios te creó de una forma y tú eres su hijo y todo lo que tú eres fue hecho con un propósito. Y tu forma puede llegar a gente como la forma de Roy y mi forma no puede llegar. Entonces, yo soy ustedes me conocen, soy medio loco, me gusta hacer locuras. Y Dios me empezó a confrontar como, Jeremy, yo te hice así. Tú me encantas así. Y salía mi devocional en la semana y estaba en la micro sentado escuchando música. Y bueno, los Transantiago son grandes, llevan como 100 personas, 150. Y me empezó a decir, como, Jeremy, dale. Y pero Señor, como es mucho. Y durante un año empecé a predicar en las micros. Empezar a predicar. Y Dios ha ido puliendo mi mensaje. Y me he dado cuenta que debemos ir afuera y decirle a la gente que se está perdiendo. De que debe arrepentirse. Y que se arrepienten, son perdonados. Y hemos escondido muchas veces ese mensaje, pero es parte de nuestro evangelio. La sanidad, el poder, el arrepentimiento, el reino de Dios es nuestro evangelio. Y debemos ir y hacerlo. Así que el año pasado sufrí la experiencia de predicar en las micros y me he dado cuenta de que Dios nos usa como somos. Yo tal vez me gusta gritar y hablar en las micros a muchos, pero hay gente que no pesca a esa persona que le habla a muchos y necesita que alguien se acerque personalmente. Y ese puede ser tú. Y no importa el contexto o el lugar, tú puedes ser usado por Dios sobrenaturalmente. Porque como decía el Roy, es algo natural. No es como, así, vaya, no. ¿Saben qué? Conocí a una persona que me sacó de la depresión. Y me sacó de mi adicción. Esta persona puede salvarte a ti también. Eso tiene mucho más poder que cualquier otra cosa. Y es tu testimonio. Tu testimonio. Y eso es lo que vamos a hacer en un ratito más. Bien, como queríamos recalcar, porque miren, es muy fácil pararse acá, sé que hay buena historia y contar la buena historia y como que estuvo buena la predicación del domingo, escuché muy buena historia y eso sea. Y eso es muy común que pase, ¿ya?
Nosotros no queremos esto. Nosotros tenemos la expectativa como iglesia, como Villa Agape, que todos nosotros vivamos esto. Todos los días de nuestra vida. No podemos pensar de que la iglesia se centra en un par de personas que hacen muchas cosas. Esto no es así, no es así. Dios, su vida abundante es para todos. Es para todos. Y la verdad es que todos nosotros tenemos que vivir esto. ¿Ya? Con pequeños pasos de fe. Mira, quiero decirte, si tú sientes vergüenza como por hablar de Jesús, es solamente que te falta visión de reino. Es solamente que te falta entender quién está detrás de ti. ¿Quién es la persona que te libró? Solamente yo me he hallado mucho más valiente cuando solamente veo más a Dios. Cuanto más lo conozco, más tengo la valentía de ir y hacer las cosas que Él nos mandó a hacer en la Biblia. Y cuando sentimos vergüenza es solo temor. El temor no viene de Dios. El temor no viene de Dios. Y mira, solamente piensa en este día. Fue tan heavy cuando empecé a pensar. Va a llegar el día. Yo veía a mis compañeros de la universidad, todos ateos, ¿cierto? Como creyendo que creer en Dios es estúpido, que también en realidad es estúpido también pensar eso. Como solamente racionalmente hablando, también es estúpido. Entonces, pero la cosa es que lo veía a todos ellos y decía, mira, va a llegar un día en que Jesús va a volver en todo su esplendor, en todo su esplendor. Todos ellos van a arrodillarse y van a llorar y van a gritar desoladamente el hecho de que no creyeron. Y es tremendo lo que nosotros creemos, lo que está escrito en la Biblia. Uno se lee Apocalipsis, yo creo que el libro que más ha transformado mi vida ha sido Apocalipsis, pero es un libro que a mí me llenó de entendimiento. Entonces, solamente quiero decir de que solamente nos falta entender más cuál es la verdadera realidad. ¿Ya? Es que estamos en un mundo visible, pero hay un mundo invisible que es igual de real y que en un momento todos vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y si entendemos de que esa gente se va a perder, de que esa gente va a ir a una eternidad sin Dios, que el peor mal que puede ocurrir a un ser humano es estar sin Dios, si empezamos a entender esto, como empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, ¿cierto? La causa del Evangelio es urgente. Hay una urgencia en esta causa, una urgencia. Hay una urgencia en esta causa. ¿Ya? Entonces, mira, yo solamente quiero animarte a que lo hagas simple. Toma este desafío en la semana, pero de verdad, hazlo en serio, ¿ya? La vida de Dios nunca se va a hacer vida en ti si que tú no la practicas, ¿ya? La semilla simplemente fue arrebatada por los pajaritos, ¿cierto? La historia de la semilla. Produce al 100% cuando alguien la escucha y la practica. Pero estamos muchas veces... Yo creo que si la iglesia practicara lo que el domingo se le enseña durante un mes, si todos como iglesia practicáramos lo que se nos enseña en un mes, habría mucha más vida que escuchar las prédicas de todo un año. Si no solamente practicáramos lo que se nos enseña durante un mes en la iglesia. Porque venimos acá, escuchamos y no hacemos nada, hacemos muy poco. Se nos olvida después de un tiempo. Yo me acuerdo que muchas veces se ha enseñado de adoración, por ejemplo, y terminamos con tiempo de adoración heavy y a la siguiente semana la adoración, como que somos tan rabios por olvidar porque no practicamos, no deseamos llevar nuestra vida esto a la práctica. Entonces, esto simplemente es para traer luz y para decirte, realmente Dios quiere usarte, va a haber maravillas, no me arrepiento. Yo dije, cuando empecé a vivir esto es como, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué viví tanto tiempo en temor cuando Dios me hizo tan libre? Y saben que muchos compañeros de la U se me han acercado después de que yo salí incluso de la U a decirme, loco, tú siempre fuiste un referente para mí como de vivir lo que tú pensabas. Y ahora yo me empezaba a enterar de cómo todos mis compañeros, siento que yo pensaba que se burlaban de mí, realmente admiraban cuando yo podía orar por un enfermo. Y ustedes no entienden lo que eso provoca a su alrededor. No entienden. Y por el temor de que la gente piense que eres un raro, te pierdes tanta vida, tanta libertad. Es como, ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una actividad, ya, es muy simple. ¿La quieres explicar tú? ¿Sí? No. Ya, entonces, enfocado a que tu testimonio es tu mejor arma, y lo que tú eres, vamos a hacer algo y vamos a impactar Ñuñoa. Ahora, no vamos a salir, vamos a hacer algo más simple. Cada uno va a tener una cartulina, y tenemos pocos plumones, pero vamos a ir distribuyéndolo. Y cada uno va a escribir como
tu testimonio, pero en una frase. Y la vamos a pegar afuera. Entonces, no sé, Dios me perdonó. O me sacó de la depresión. No sé, restauró mi familia. Tu propia experiencia. Me sacó de la adicción. O sea, ¿no? Restauró mi familia aunque mi hermano murió. No sé, cosas así. Y eso va a ser muy impactante. Así que vamos a distribuir las cartulinas y tú vas a escribir alguna frase. Ojalá bonito, grande. Lo más legible de afuera, porque la gente va a pasar afuera de la iglesia y va a leer. ¿Qué onda? ¿Está grabando? O de pana, a lo mejor la apagué. Está, capaz. Voy a... Sí, voy a abrir ahora una...